Bueno, pues entonces aquí tiene que revisarse la Fuerza Armada, francamente tiene que revisarse. Entonces, este es un hecho que marcó esta semana, es muy lamentable. Y lo que más lamentable es de todo, fue las declaraciones del ministro de las Fuerzas Armadas aquí. El señor ministro de las Fuerzas Armadas de la República Dominicana, resulta que dijo que ahí cumplieron su papel los miembros del ejército, porque ellos no salieron con ningún rasguño. Coño, pero... Y esa es la referencia de usted salir de una situación de esa naturaleza, que salieron sin ningún rasguño. Ah, pues usted quería que allá lo agarraran y le dieran a trompar, mínimo. O sea, esa era la gran referencia del señor ministro. Óyeme, pero la verdad que hay que tenerlo bien puesto para usted salir a decir eso. O sea, un grupo de médicos lo secuestran, no pasa nada, y el ejército no hace nada, y encima te dice, no, hicieron su papel porque salieron sin ningún rasguño. O sea, de verdad ese es su nivel de referencia. De lo que aquí es salir de un lío, literalmente abajo de la patana, como salieron ellos. Entonces, esas situaciones son muy delicadas, y después de todo el alboroto que se armó, no puede venir el ministro de la Fuerza Armada con esas declaraciones aquí, a burlarse, porque eso es prácticamente una burla. Eso literalmente es una burla al pueblo dominicano. Porque aquí todo el mundo sabe la situación difícil que hay en la frontera dominico-haitiana. No es nada nuevo. No es nada nuevo. Aquí lo que pasa es que se han querido hacer de la vista larga con esa situación. Y entonces viene el señor ministro y dice, no, yo no hubieron ningún rasguño. Óyeme, pero, o sea, estamos viendo cómo se burlan de nosotros en nuestras caras. Y encima de esto, el ministro se quiere burlar aún más todavía. Eso lamentablemente refleja primero la poca autoridad que tiene la República Dominicana en esa zona, y no solo la poca autoridad, no, oiga bien usted, la complicidad que hay ahí entre miembros de las Fuerzas Armadas y toda la vagabundería que hay en la frontera, de tráfico de personas, de tráfico de ilegales, tráfico ilegal de productos, el corte y la tala de árboles de la Sierra de Bauruco, también ilegal, para hacer carbón. O vayan a ver allá en la Sierra de Bauruco, en la frontera, cómo están esos árboles ahí. Que hay que tener cuidado, porque ya el área de Haití está deforestado, y aquí van a venir a deforestar el lado de aquí. ¿Y qué van a hacer aquí para defender eso? Están en eso desde hace rato. ¿Verdad que sí? Sí. Buenos días, Ernesto Jiménez. Están homogeneizando el paisaje de la frontera. ¿Recuerdan cuando éramos niños que nos enseñaban en la escuela aquellas famosas fotografías en donde se veía el cambio radical, la diferencia abismal entre el lado haitiano y el lado dominicano de la frontera? El lado dominicano bastante verde, lleno de bosques, y el lado haitiano totalmente deforestado. Pues bueno, la tala ilegal de árboles, como ellos ya deforestaron su territorio, tienen menos de un 2% de cobertura boscosa. Un dato que tenemos desde hace varios años. Cuando viene a ver es peor aún todavía, esto del 2%. Pero resulta que como ya no tienen árboles, están talando los árboles dominicanos y llevándoselos hacia la frontera, hacia el territorio haitiano. Orlando, mira, comparto en un 100% los argumentos que has esgrimido en torno a lo peligroso y lo preocupante de esta situación, que se reflejó con estos médicos porque son personas de preponderancia social. Exactamente. Son personas de influencia en nuestro país que tienen acceso a los medios de comunicación y que de una u otra forma tienen una incidencia que les permitió dilucidar ese acontecimiento, que a todas luces muestra una vez más que para el Estado Dominicano la frontera no es una prioridad. La frontera tan solo es noticia cuando acontece algo similar, cuando hay un problema que afecta a alguien de relevancia social, debido a que estas cosas ocurren diariamente, y no porque los dominicanos vayan a violentar al vecino Haití, todo lo contrario. ¿Qué hubiese acontecido ante la comunidad internacional, ante los medios de prensa occidentales? ¿Qué hubiese acontecido si hubiesen sido ciudadanos dominicanos que hubieran secuestrado a empresarios haitianos, por poner un ejemplo, y que les hubiesen forzado en su propio territorio a tener que fingir un idioma, hablar en un idioma con un acento extranjero para poder zafarse, haciéndose pasar por ciudadanos estadounidenses para salvar una situación en su propio territorio? ¿Ustedes se imaginan que los perpetradores hubiesen sido dominicanos? ¿Cómo nos estuviesen ahora mismo condenando a diestra y siniestra en la comunidad internacional? Entonces,
deja mucho que desear en distintos aspectos. Y hay una frase que siempre hemos citado de origen latina, de esto de que, ok, cometer un error es de humanos, pero perseverar en el error, Claro. óyeme. Entonces, ¿cómo el ministro de Defensa se destapa con estas declaraciones? Como si fuese una burla al pueblo. O sea, y lo hemos dicho en comentarios anteriores en este espacio, pareciese que de verdad se está empotrando, se está entronizando unos niveles de arrogancia y prepotencia que les está llevando a cometer a los amigos del poder demasiados errores ante la gente, ante la ciudadanía. De verdad, el ministro de Defensa se burló, lo tomó a relajo, lo tomó a chiste, no salieron sin un rasguño. Hay que felicitarlos ahora a ellos, o sea, son unos genios. Entonces, viendo todo el escenario, porque son tantas aristas, estos militares, 2 militares con 2 fusiles, los que viajamos constantemente a la frontera sabemos que no es que no sea tierra de nadie, que esto hay que aclararlo, no, la frontera es tierra de Haití. Exacto. La frontera está siendo ocupada progresivamente. ¿O quiénes creen ustedes que siembran los campos dominicanos fronterizos? Bueno, fronterizos no, del país completo. Porque recuerdo hace 2 años que fui al paseo ecológico de Punta Cana. Y en el paseo ecológico de Punta Cana, en la costa este de la República Dominicana, que está diametralmente opuesta a la frontera, está lleno de haitianos trabajando en los campos de nuestro país. En la costa este, o sea, en el otro extremo de la isla, está lleno de haitianos. ¿Y qué ha denunciado Abel Martínez en Santiago? Que recordamos un viaje que hicimos hace ya como 7 años a Santiago con un grupo de amigos. Esto solo lo he vivido en Santiago, señores. Yo me sentí que estaba en tierra extranjera porque nos perdimos, nos metimos en un barrio que no conocemos y hasta la misa o el culto, no recuerdo ya si era una iglesia católica o si era una iglesia evangélica, el culto lo estaban dando en creol. Y viendo y hablando con la gente y escuchando creol. Y hasta por la fisionomía, ¿no? Nos sentimos en tierra extranjera. Entonces, la República Dominicana está viviendo una ola migratoria que tiene varios años ya, sobre todo desde el terremoto del 2010, que nos está arropando de migrantes indocumentados de origen haitiano. El alcalde Abel Martínez habló de que, acorde a sus estimaciones, son más de 2 millones en suelo patrio. Y es la percepción de la mayoría de la gente que ni siquiera creyó las cifras oficiales que rindieron en torno a unos 800,000 migrantes ilegales en territorio dominicano. Entonces, para ir cerrando, la falta de control del Estado en la frontera se evidenció en ese caso. La marginalidad rampante, porque también hay que aclarar, esa carretera internacional no es ni internacional ni es una carretera. Primero porque está ocupada por los haitianos, uno, y segundo porque es un caminito de tierra, destruido, que se construyó en la era de Trujillo y que a ningún gobierno le ha importado hacer nada con eso, como no le ha importado la frontera, como no le ha importado el problema de la migración ilegal haitiana. La sentencia del Tribunal Constitucional fue un intento del Estado Dominicano de regular, de poner orden. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? Adversa a esa decisión de un poder del Estado, del Poder Judicial. Adversa, buscando casi pedir perdón en instituciones internacionales y de una o de otra forma aplacar la furia que vino del extranjero hacia la República Dominicana cuando nos empezaron a acusar de xenófobos, de racistas, de crear un apartheid en el Caribe. O sea, no entendemos por qué tanta debilidad para proteger la soberanía nacional. Ernesto. Y los resultados, lo que hemos advertido, Orlando, que no estamos seguros ni siquiera en nuestra propia tierra de la injerencia, el maltrato, tropelías y abusos de inmigrantes ilegales extranjeros. Mira, en eso mismo que tú dices, de esa falta de interés. Óyeme, ayer veo que hace una rueda de prensa el ministro de Defensa y el director de la Policía de Haití. Señores, pero que eso no es como una rueda de prensa que se va a resolver para querer marear después de este hecho, como dice Ernesto, porque fueron personas reconocidas en la sociedad. Como yo explicaba, señores, usted se pone en la mano del doctor Pedro Ureña y aquí dicen que ponerse en las manos de Dios. Porque fueron este grupo de personas
es que ha salido todo este revuelo. Pero el doctor Julio Cordero, que era otro que estaba ahí, dijo que eso pasa frecuentemente en la frontera. Eso pasa frecuentemente. Sí, claro y no es con una rueda de prensa del ministro de la Fuerza Armada, del director de la Policía de Haití, que eso se va a resolver. Porque eso y nada es lo mismo. Eso no es un tema de una rueda de prensa. ¿Cuántas veces no se han sentado las autoridades dominicanas y haitianas a querer poner orden en la frontera? ¿Cuántas veces no se ha sentado para intentar buscar alguna manera? ¿Y cómo está la cosa? Igualito. Y peor. Entonces, no es un tema de que una rueda de prensa para venir a querer a Mariano todito nosotros, que ya se sentaron para ponerse en orden. Eso no es así. Y oigan lo que voy a decir. Con las autoridades haitianas no se puede contar para eso. Eso iba a decir. No se puede contar. Y no se puede contar porque es un Estado fallido. ¿Cuál es la definición clásica de un Estado funcional? La definición weberiana. Una entidad que tiene el monopolio de la violencia sobre un territorio determinado. Definición del libro, 101. Ahora bien, el Estado haitiano tiene control, acorde a analistas que hemos escuchado, a expertos de esa problemática. El Estado haitiano tiene control cabal en Puerto Príncipe y en Cabo Haitiano, en el norte del país. Punto. Punto. Y bueno, y 2 o 3 áreas turísticas. Después, eso sí que es tierra de nadie en territorio de ese país, de esa nación. Pero señores, no está ahí ya el partido de Jean-Bertrand Aristide, la Balaz, pidiendo la renuncia y provocando huelgas, y los Estados Unidos han tenido que enviar emisarios y servicios de seguridad y expertos para ver si se puede controlar el caos del país más pobre del hemisferio occidental. Que eso es otra cosa que debemos entender, y lo decimos una y otra vez cuando hablamos en este espacio, que parece que el gobierno dominicano es el que no lo entiende, porque la gente sí lo sabe ya. En Haití no hay Estado, y lo poco que Estado es infuncional. Entonces, ¿qué rueda de prensa? ¿Con qué contraparte? O sea, no tiene sentido. Debemos entender de una vez por todas que el control y la seguridad de la frontera depende absolutamente de nosotros. ¿Y qué lógica tiene el Ejército Nacional Dominicano si no es proteger al único vecino que tenemos, la única frontera terrestre que tenemos es con Haití, el país más pobre, repito, del hemisferio occidental? ¿Por qué no está militarizada la frontera? Al contrario, la han ido desmilitarizando con el paso de los años. Porque les repito, los que conocemos la frontera también sabemos que por ahí pasan seres humanos de manera legal o ilegal, no importa. Hacia allá y hacia acá. Lo que pasa es que a un dominicano común y corriente no le va a interesar pasar a Haití a buscar ¿qué? A buscar nada, a buscar la muerte o poner su vida en peligro, como esos galenos que aprendieron la lección, Y mucha gente también lo está entendiendo. Carretera internacional, no, carretera haitiana. Frontera, no, territorio haitiano, que lo hemos desmilitarizado y que puede pasar lo que sea por ahí. Bueno, menos ajo. Pero por ahí puede pasar lo que sea. Armas ilegales, contrabando de seres humanos, lo que antes se llamaba trata de blancas, ¿no? Prostitución e inmigrantes ilegales. No solo prostitución, Toda la gente que pasan ahí para venir a la Coñabarara a trabajar. No, todo, drogas. Todo. O sea, ahí hay un negocio y un contubernio público-privado dañino, terrible, y todo lo que usted pueda pensar, excepto si es ajo. Porque ahí sí el ejército dominicano es eficientísimo. Le dedicamos un comentario a eso y todavía no nos han respondido. Nos gustaría que las autoridades nos dijeran por qué por la frontera puede pasar de todo excepto el ajo. Porque eso sí lo agarran rápido. Entonces, esa es la conciencia que hay que crear. Los responsables últimos y absolutos de la seguridad fronteriza es el Estado Dominicano. ¿Por qué? Pues es la única entidad institucional medianamente funcional en esta isla completa, debido a que eso llamado Estado haitiano es sencillamente una mera ficción. Muy buenos días, Susi Aquino Gotró. Muy buenos días, chicos. Feliz de estar compartiendo con ustedes. Lamentable que tengamos que estar debatiendo estos temas que ni siquiera deberían de ser un problema para nuestro país, pero continúan por décadas siendo los males que nos aquejan. ¿Por qué? Porque esta situación que ustedes comentan de que en Haití no hay autoridades, se revela cada vez que tenemos conflictos, por ejemplo, en algo un poco alejado de estas dificultades que han tenido estos médicos, cuando hay problemas con el mercado binacional,
dicen una cosa las autoridades, dicen otra las personas que venden los productos, que no hay veda, que sí, que hay veda, que rechazan los productos dominicanos, que no están en calidad. Y se ve como un caos total que no hay una decisión de país, de cuál es la medida que vamos a tomar, de cuáles son las directrices que vamos a seguir en materia de comercio con República Dominicana, que es una de las más importantes relaciones comerciales que tenemos nosotros en nuestro país, es con la vecina nación de Haití. Y si algo que debe estar tan organizado como el comercio, como el dinero, como una actividad productiva que genere divisas a una nación vecina, si eso está manga por hombro, imagínese otros temas que ya ustedes saben cómo andan, como la seguridad, como el libre transitar de los demás, como el respeto a ciudadanos extranjeros, porque el ciudadano dominicano en territorio haitiano es un ciudadano extranjero. Sin embargo, tuvieron los médicos que decir que eran estadounidenses para que tuviesen un trato mejor que si revelan su verdadera identidad, que es ser dominicanos. Entonces demuestra que hay como una animadversión entre ambos países, o más que entre ambos países, entre la vecina nación para con nosotros. Porque ¿hasta cuándo tenemos que seguir aguantando que Haití se defeque en nosotros? Porque es que ya no hay otra palabra para decirlo. Y las autoridades como a veces con miedo a la comunidad internacional, esa presión y tanto que se le exige a República Dominicana, y República Dominicana da, y República Dominicana da, y República Dominicana da, y le devuelven con una galleta en la cara. ¿Hasta cuándo tiene República Dominicana que hacerse cargo de Haití, que seguir cargando a Haití en los hombros? Y a República Dominicana, ¿quién la ayuda y quién la carga? Nadie. Y con nuestros problemas y con nuestra pobreza y con nuestra gente no nos ayuda nadie. República Dominicana, que se lo lleve el diablo. Que se lo lleve el diablo, y todos los demás países que han tenido que ver con la miseria de Haití no quieren aportar. Y cuando hay una catástrofe, lo primero que vamos somos nosotros. Y lo primero que damos somos nosotros. Y lo primero que ayudamos somos nosotros. Y a lo que más nos acaban es a nosotros. Y discúlpenme que me haya como que alterado demasiado con este tema, pero es que siento que en el poco tiempo que llevo en estos micrófonos y desde los 14 años que llevo en otros micrófonos, es como el mismo tema y no avanzamos y no echamos hacia adelante. Y mira, Susi, importante aclarar, así como tú dices, en el tiempo que llevas aquí en Sol, en el tiempo que llevamos en Sol aquí también, siempre hemos advertido que el gobierno dominicano tiene siempre una actitud reactiva a los problemas y no proactiva. Siempre aquí, desde el 16 de julio del 2016, lo hemos advertido. Esa rueda de prensa, esa declaración del ministro, eso ahora querer buscar la manera, son actitudes reactivas. Y mientras el Estado dominicano siga reaccionando ante situaciones como esas y no con actitud preventiva, entonces seguirá ocurriendo. Es que no se puede ser tan bueno, no se puede ser tan bueno. Y encima de eso, porque, Orlando, Ernesto, Susi, yo te voy a hacer una pregunta. pero son reacciones cosméticas. Porque si sí, fuera, exacto. porque, o sea, okay, no son reacciones de que de verdad. No es que tampoco vamos a la raíz del problema. Nos robaron, bueno, pues vamos a cambiar los candados, vamos a comprar nuevos llavines. No. Nos robaron, bueno, vamos a poner una pancarta frente de la casa diciéndole, por favor, queridos ladrones, no nos vuelvan a robar. O sea, es como, porque ¿qué otra cosa tú puedes analizar de ese encuentro para dar una declaración conjunta? ¿Entiendes? Pero Ernesto, una pregunta, tú que eres economista, por ejemplo, ¿qué presupuesto maneja las Fuerzas Armadas aquí en República Dominicana? Interesantísimo. El presupuesto, te voy a dar el dato del presupuesto para la frontera. Es menor, bueno, es casi igual, porque son unos 300 millones de pesos al presupuesto para la seguridad del metro de Santo Domingo. Ahora bien, hemos estado hablando sobre el caso de los galenos, que lo conoce bastante bien la ciudadanía, y la reacción, que pareció más una burla que otra cosa, del ministro de Defensa, Paulino Sen. Pero muchas personas no han escuchado las palabras del ministro, y las vamos a poner a continuación para que entiendan a qué nos estamos refiriendo. Hablar que los soldados no defendieron a los médicos. Nuestros soldados están en nuestra frontera defendiendo nuestro territorio y toda la vida humana que están ahí. Si usted se da cuenta, los médicos no tienen ni siquiera un aruñazo, hablando en el término llano. O
sea que nuestros soldados hicieron su trabajo. O sea, ¿Qué? los Oye, médicos pero... que tuvieron que hablar en inglés, literalmente, como la canción de Fefita, tuvieron que hablar en inglés decir para salir que eran vivos de ahí, gringos, que fueron rodeados por cerca de un centenar de una turba, imagínense ustedes, en tierra de nadie, decimos nosotros, en tierra Hijo, haitiana. eso parece una escena helada de piedra. Una Totalmente, escena helada de hermano. piedra. Ahí había gente, ustedes vieron inclusive las armas rudimentarias que portaba en las manos, o sea, algunos con palos y eso. Y lo que estaban exigiendo cuando les retiraron los motores para darle paso en suelo dominicano, la turba de haitianos, entonces ellos tuvieron que falsear su identidad. Y el ministro de Defensa lo que le dice a la ciudadanía es que salieron sin un rasguño, como si él o la institución que él dirige tuvo algo que ver en ese incidente. No, salieron sin un rasguño porque Dios nuestro Señor así lo quiso. Claro. Porque tuvieron algo de astucia, porque se negoció una contraparte dominicana de civiles del lugar y que se buscó al alcalde y que se hicieron aprestos y al final de cuentas, luego del engaño, porque que esto es como lo que más duele, tuvieron que fingir ser gringos para poder salir bien de ahí. Eso como que lacera bien hondo. claro. Y no hay culpamos cosa que más duela que uno tener que negar su nacionalidad nacionalidad. para salir bien de una situación en su propio país. Lo cual quiere decir que frente a quienes tú niegas tu nacionalidad, tu país no vale nada. Totalmente. Entonces, el presupuesto para la frontera es casi el mismo que se utiliza para el metro y el teleférico. La frontera dominicana, estamos hablando, en este caso, 2 militares con 2 fusiles M16, leímos en los diarios, que ustedes se imaginarán, lo más probable era que estaban sentados en el cuartel, hablando de solo Dios sabe qué, tranquilos, quitados de bulla, como dice la gente, se ven con este lío. Habría que ver qué entrenamiento tienen ellos, habría que ver cuáles dispositivos tienen. Creo que en los diarios salió que no tenían capacidad logística ni siquiera para comunicarse con sus superiores, para pedir información. Ahí te pregunto, para ¿cuál es el pedir una presupuesto de orden. las Fuerzas Armadas? Bueno, hermano, para la frontera 300 millones fue lo que salió en los diarios. Exacto, pero por ejemplo, Que las Fuerzas Armadas como institución completa, sería bueno averiguar qué presupuesto recibe. El presupuesto del Ministerio de Defensa. Exacto, porque, óyeme, desde el punto de vista operativo, salvo recabar inteligencia y otras cosas, ¿qué hacen las Fuerzas Armadas? Sí, ellos custodian unos puestos importantes, eso es correcto. No, ahora, en la frontera dominicana. No, mira, custodian la casa de los funcionarios. Están también asignados, no, porque lo sabemos, aquí los militares los vemos recogiendo basura cuando hay operativos, limpiando la playa. Reforzando cuando viene el patrullaje mixto. Cuando viene el patrullaje mixto refuerzan. Y de manera permanente se ganan unos dineritos extras protegiendo ciudadanos individuales, muchos periodistas también tienen seguridad del Ministerio de Defensa, pero empresarios, funcionarios de todo tipo, hasta en centros comerciales. Pero también hay muchos en instituciones del Estado que tienen que estar de puesto trabajando. Y que se ganan un dinerito extra ahí también. Pero muchos de esos, hay algunos que pasan mucho trabajo, que tienen superiores que abusan de ellos, que les ponen horarios de verdad que fuera de lo normal, y hay como que no hay un parámetro de entre lo que usted puede entender que está muy bien y lo que están siendo abusados por algunos superiores, que usted sabe la manera en que algunos militares se comportan para con los rangos más pequeños. Claro. Señores, vamos a tomar algunas llamadas a ver qué opina la gente también de esta situación lamentable en la frontera dominico-haitiana.